Pues han pasado más de 40 años, como estábamos contando, pero el crimen de los Galindos sigue siendo sinónimo, diría yo, de aquella España negra, ¿no? De asesinato rural, de crimen perfecto, porque, como decíamos, es que no se han encontrado los culpables. Una investigación que fue un desastre en los primeros pasos, la sospecha de que había alguien muy poderoso, muy interesado en que no se resolviera, todo eso ha hecho posible que el crimen de los Galindos, pues eso, haya quedado impune. 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres murieron asesinadas el 22 de julio del año 75 en esa finca de Paradas, en un pueblo de Sevilla. Hoy Luis Rendueles y Manu Marlasca en ese territorio negro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Nos llevan a ese escenario y a esos años en los que el franquismo, como decíamos, vivía los últimos estertores. Has vuelto, Melina, alza tus manos. No hay nada más evocador que la música y esta era la canción de Camilo VI, Melina, que triunfaba aquel verano del año 75. Como decíamos, el franquismo estaba en su recta final y hay que situarse en este momento en Los Galindos, que es el lugar del crimen, y en aquella época. En aquella época que Camilo VI era casi un desconocido. Sí, Los Galindos sí. era y sigue siendo, por cierto, porque la finca, el cortijo sigue existiendo. Lo que pasa es que ahora se llama Nuestra Señora de la Merced, le cambiaron el nombre poco después del crimen. Digo que era y es una finca de 400 hectáreas que estaba dedicada al cultivo del trigo, de la aceituna y del girasol. Está en Paradas, en el término municipal de Paradas, que es un pueblo de 7.000 habitantes, a 50 kilómetros de Sevilla. Y Paradas, ese pueblo, hasta el crimen de los Galindos, será un pueblo conocido sobre todo por un cuadro del Greco que alberga su iglesia parroquial, una iglesia muy grande. A las 3 de la tarde de ese 22 de julio de 1975, la temperatura superaba los 40 grados y en la finca se declaró un incendio en el cobertizo. Uno de los peones de los Galindos avisó a la Guardia Civil y a la policía local. Y claro, lo que en principio pues parecía que era solamente un incendio que había devorado un cobertizo, pues se convirtió en un crimen múltiple. Sí, el fuego fue apagado por varios braceros de la finca y notaron que había un olor fuerte a gasóleo, un olor sospechoso también, que apuntaba que las llamas habían sido provocadas, ¿no? Además, camino de la casa del capataz había un reguero, un rastro de sangre que conducía a una de las habitaciones de la casa. Y en el suelo de una habitación estaba el cadáver de Juana Martín Macías, de 53 años, que era la esposa del capataz. Le habían machacado la cabeza a golpes con la pieza metálica de una empacadora, una barra con dientes conocida por la gente del campo como pajarito. Pajarito. Uh-huh. Ese fue el primer cadáver que se encontró, ¿no? Pero allí fueron apareciendo más cuerpos, era casi como un juego siniestro aquello. Sí, al apagarse las llamas del pajar, cuando la comitiva judicial llevaba ya 2 horas en la finca, el hijo del forense, al que el forense se llevó, imaginemos un poco la escena, sí, que era estudiante de medicina, encontró los cuerpos carbonizados del tractorista José González Jiménez, un hombre de 27 años, y de su mujer, de Asunción Peralta Montera, de 34 años, que además estaba embarazada de 6 meses. Madre mía. Poco después se encontró el cuerpo del peón Ramón Parrilla González, un hombre de 40 años. Le habían disparado por la espalda con una escopeta de cartuchos. O sea, 4 cadáveres asesinados de distintas maneras, ¿no? Que eso también es muy sorprendente. Bueno, imagino el revuelo, no solamente en el pueblo, ¿no? En Paradas, sino en toda España. Sí, me imaginas bien, la prensa de aquellos años hablaba más bien poco de política por razones obvias y se llenaban portadas con el crimen de los Galindos, ¿no? Televisión Española desplazó varios equipos hasta allí y el escenario del crimen se alteró desde el primer momento, hasta el punto de que antes de que llegaran los reporteros de televisión, la finca se limpió y se recogió, arrasando cualquier vestigio de interés. ¿Quién hizo aquello? Es que no entiendo nada. No eran otros tiempos también para la investigación criminal. Ya. Bueno, en esos primeros días, ¿no? En el primer momento después de descubrirse el crimen, no sé si hubo algún sospechoso, alguna línea de investigación más o menos clara. Sí que hubo una línea bastante clara, porque todo apuntaba al que faltaba allí, a Manuel Zapata, al capataz Manuel Zapata Villanueva, que era exlegionario, es guardia civil, un hombre de 53 años, con un carácter bastante hosco, por lo visto, y la rumorología apuntaba además a que mantenía una relación adúltera con Asunción y que la matanza debió desencadenarse tras una discusión entre él, su mujer, su supuesta amante, que era la mujer del tractorista, y el marido de esta, el tractorista. Todos, menos el propio Zapata, habían muerto en los Galindos. Así que la teoría podía aguantarse. Claro, podía funcionar. Y la cuarta víctima, el peón Ramón Parrilla, bueno, pues habría sido una víctima colateral al ser testigo de algo que no debía haber visto nunca. Pero, como decíamos, esa teoría duró exactamente 3 días, porque pasó algo. Sí, claro, ese fue el tiempo en que se tardó en encontrar el cadáver del propio Zapata. Así que imposible. Del capataz. Se estaba pudriendo debajo de un árbol y estaba tapado parcialmente por paja, ¿no? Lo encontró la perra,
la perra de Zapata, cuando el resto de víctimas de los Galindos ya habían sido enterradas, ¿no? Zapata, el capataz, tenía el cráneo destrozado por el mismo objeto con el que habían matado a su mujer, ¿no? Lo que llamaban el pajarito. El pajarito. La Guardia Civil, encargada de este caso, quiere decir que cuando encuentra el cuerpo de Zapata tiene que volver a empezar desde cero, que ya me parece fuerte que en la finca hubieran enterrado a los 4 cadáveres y no hubieran mirado siquiera lo suficiente como para encontrar el 5.º cadáver, ¿eh? Sí, es que es brutal. Realmente no empezaron desde cero, empezaron con números negativos casi, ¿no? Sí, exacto. Escena contaminada, el juez y el fiscal no llegaron al lugar del crimen hasta pasadas 24 horas porque la plaza del magistrado de Marchena, que era al que le correspondía, estaba vacante, el sustituto, que era de Carmona, estaba de vacaciones y el juez tuvo que desplazarse desde Écija. Insisto, eran otros tiempos para las comunicaciones, para los desplazamientos y para todo. En la finca no faltaba nada de valor, así que pronto se descartó el robo y el hallazgo del cuerpo del capataz echó por tierra ese móvil pasional que se había apuntado, ¿no? Así que las miradas, especialmente las de los vecinos del pueblo, empezaron a apuntar al dueño de la finca, al marqués de Grañina. Y dirán ustedes, ¿quién era ese marqués? Marqués de Grañina. ¿Y qué es lo que le convirtió en sospechoso aquellos días? El marqués era don Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, un antiguo comandante del ejército en la reserva y que era el dueño de la finca de los Galindos desde el año 1969. Algunos detalles le convirtieron en sospechoso, o por lo menos le señalaron. Nunca dormía en la finca y después de los crímenes pasó 2 noches seguidas allí y pidió expresamente que la vigilancia dentro fuera la mínima necesaria. El administrador de la finca, Antonio Gutiérrez, que también solía pasarse por allí viernes y sábados, estuvo la mañana del crimen en la finca, a pesar de que era martes. Nunca iba los martes. Nunca iba. Y sabedor de que las sospechas empezaban a apuntarle, el propio aristócrata, el marqués, lanzó una teoría un poco revolucionaria, la teoría de los legionarios. Que luego se reveló una teoría peregrina. A ver, ¿qué decía la teoría? Pues el marqués, él mismo, por su propia iniciativa, se fue a la Guardia Civil y le contó que él mismo había dejado dormir en la finca a 9 legionarios que regresaban del desfile de la Victoria en Madrid, el desfile del 18 de julio. Sí. Iban camino de su tercio en Ceuta y les dejó dormir allí. Según esa teoría lanzada por el noble, los militares habían escondido un alijo de hachís allí y al regresar por la droga y ser descubiertos, pues desencadenaron esa matanza. Sin embargo, muy pronto se comprobó que 8 de los 9 legionarios señalados estaban ya en Ceuta el día del crimen y el 9º no estaba en Ceuta pero estaba en Barcelona. Así que descartada la teoría de la droga, apareció la teoría del trigo negro. O sea, el señor Marqués pensaba que la policía era tonta, por lo que veo. En sí, fin. La Guardia Civil en este caso. Sí. La Guardia Civil. Bien, trigo negro has dicho. ¿Qué es eso del trigo negro? Esa teoría apuntaba al administrador de los Galindos, se llamaba Antonio Gutiérrez, que no supo explicar por qué limpió el coche antes de ir a la finca la mañana del crimen, aquel martes, y por qué lo volvió a limpiar al salir de la finca, ¿no? La hipótesis del trigo negro basaba en que había un fraude con el trigo. No toda la producción de ese cereal se declaraba al Servicio Nacional de Producción Agraria, como era obligatorio, sino que una parte se desviaba al mercado negro y que en esa finca de los Galindos se jugaba con ese contrabando, con ese mercado negro y había una doble contabilidad. El capataz, el señor Gutiérrez, no estaría de acuerdo con ese mercadeo y querría denunciarlo. Y para callarle, la habrían matado y el resto de las víctimas serían, digamos, daños colaterales. Madre que mía, ahora. 4 víctimas de daños colaterales. No sé si es una teoría muy elaborada, a mí no me lo parece, ¿no? Porque además imagino que pruebas no había de esa teoría. No, además no había ninguna prueba y tanto el marqués como el administrador, que serían los beneficiarios de esas muertes, acreditaron que no estaban los Galindos en el momento del crimen. Así que la Guardia Civil elaboró un relato de los hechos que aparentemente, aunque con muchas lagunas, podría cuadrar con lo que había allí. Podría cuadrar. A ver, ¿qué relato fue ese finalmente? Bueno, casi todo en España se explicaba con el asunto de crimen pasional, ¿no? En aquellos años. Así que es que encima le llamaban así, crimen pasional. Sí. El asunto, la versión, digamos, oficial era que José González Jiménez, el tractorista, que era un tipo miope y se había librado incluso de la mili por esa razón, medía apenas unos 60 de estatura y pretendía a la hija del capataz, a la hija de Manuel Zapata. Las relaciones entre los hombres fueron tensas a partir de entonces y la tarde del crimen Zapata le habría echado en cara al tractorista que no limpiaba bien, que no trabajaba, que no hacía su trabajo bien. Así que con la pieza que él tenía a mano en ese momento, el pajarito que hemos hablado antes, le había reventado la cabeza al capataz. Después habría matado a su mujer, a la mujer del capataz de la misma forma, y había matado también al peón, a Parrilla, para no dejar testigos. Y al final habría ido por su esposa a Paradas, la habría llevado al cortijo y tras matarla la habría quemado y él murió, y esta es la parte tremenda, accidental o intencionadamente en ese incendio. Accidentalmente, eso es estupendo, ¿no? Cargarle al muerto y luego matarlo. Un crimen fantástico, ¿no? Bien, no sé yo si el relato era muy sólido. Digamos. Bueno, había varias vías de agua en ese relato. La primera vía era el móvil del crimen. Sí es cierto que el tractorista del capataz no se llevaba muy bien y que Zapata se burlaba de él por haber pretendido a su hija, pero no parecía motivo suficiente, desde luego, para desencadenar una matanza así. González, además, y este dato es muy importante,
importante, tenía poca corpulencia como para acabar a golpes con dos personas con una herramienta que es bastante pesada. La gente de campo sabe a qué herramienta me refiero. Y además no había una explicación muy sólida a la forma en la que él murió, porque se suicidó quemándose vivo. No parece una fórmula, desde luego, muy agradable para suicidarte, habiendo escopetas, por ejemplo, en el cortijo como había, ¿eh? No pudo huir de las llamas. Aún así, lo cierto es que esa versión, tan poco sólida, como digo, se mantuvo durante 8 años, como la versión oficial del crimen de los Galindos. 8 años aguantando esa versión. Bueno, ¿y qué pasó para hacer variar esa versión oficial? Pasaron varias cosas. En el 6º aniversario del crimen, en el año 81, Televisión Española y la cadena SER hicieron varios reportajes en los que ya decían esto que decía Manu, ¿no? De las vías de agua y los agujeros en la versión oficial, ¿no? Y ese mismo año, en el 81, se conoció que el que era alcalde del pueblo de Paradas en el momento de los asesinatos, se llamaba José Gómez Salvago, había recibido una carta anónima en la que un supuesto sicario, un supuesto asesino a sueldo, se confesaba autor de la matanza de los Galindos y decía que su único interés había sido matar al capataz, a Zapata, que le iban a pagar 10.000 pesetas por aquel encargo, pero que el trabajo se le fue de las manos, ¿no? Y el empujón definitivo al cambio de rumbo del caso se lo dio el que era el cuarto juez al que le tocaba esta historia, el sumario 20/75, el entonces joven magistrado llamado Heriberto Asensio Cantizán. Cuarto juez, decís ya, ¿eh? Sí. Madre mía. ¿Qué es lo que vio ese joven juez que los demás no habían visto? Pues este juez, que debió pasar muchas horas leyendo las 1.400 hojas del sumario y encontró muchos interrogantes que la investigación no había despejado aún. Así que le volvió a encargar el caso a otro policía, a un entusiasta policía llamado José Antonio Vidal. Este policía requirió los servicios del catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Sevilla, Luis Frontela, que en ese momento pasaba por ser uno de los mejores expertos de la especialidad. Fue el primer forense que había acudido a formarse al FBI, a Scotland Yard, y el juez además tomó una decisión muy atrevida en aquellos tiempos. En enero del año 83 ordenó exhumar los cadáveres de las 5 víctimas de los Galindos para que el profesor Frontela hiciera nuevas autopsias de los cuerpos. Pero antes, Frontela estudió el sumario y sacó varias conclusiones que ya solo sin hacer autopsias echaban por tierra esa versión oficial. O sea, sin tocar siquiera los cadáveres ya tenía algunas teorías nuevas, ¿no? Sí. Antes de hacer las autopsias. Claro, porque él había aprendido con los mejores, ¿no? En Estados Unidos. Sí. El rastro de sangre, por ejemplo, que acababa en la habitación donde estaba el cadáver de Juana, de la mujer del capataz, indicaba que su cuerpo había sido trasladado por 2 personas. Una que la agarró de los pies y otra de las manos, ¿no? Un hombre que pesaba algo más de 50 kilos, como era el asesino, digamos, oficial hasta entonces, González, no podría haber arrastrado 70 kilos de peso muerto, lo que pesaba Juana Martín, de esa forma él solo. Bueno, y supongo que esto que Frontela concluyó después de las autopsias, cuando las hizo, una vez exhumados los cadáveres, acabaron de demostrar que la versión oficial no se aguantaba, ¿no? Y, por tanto, exculparían al tractorista. Pues sí, tanto además, porque José González quedó claro en esa autopsia que le habían disparado y le habían cortado los brazos y las piernas antes de quemarlo junto a su esposa. O sea, que un suicidio o una muerte accidental quedaba absolutamente descartada. Eso es. La intervención de Frontera en el caso sirvió, y no es poco, para dar paz a la familia del tractorista José González, que durante 8 años fue considerado el responsable de la matanza de los Galindos. Pero la verdad, lo cierto es que las vías de investigación estaban ya a esas alturas agotadas y quedaban muy pocos flecos de los que tirar. ¿Y no hubo ya más teorías? ¿No se apuntó a nadie más como presunto culpable? Sí, alguna hubo, ¿eh? 11 años después de los asesinatos, en el año 86, la esposa del capataz de una finca cercana a los Galindos fue a la Guardia Civil y explicó que su marido, poco antes de morir, le había contado que el día de aquellos crímenes, vio salir del cortijo a un joven manchado de sangre que iba vestido de militar y que llevaba unos billetes en la mano. Ese militar, ese recluta, fue localizado, se constató que había estado en la zona, pero él negó tener ninguna relación con los hechos. Otra línea apuntaba a Antonio Fenet, a un bracero eventual de la finca, que fue precisamente quien avisó del incendio en los Galindos a la policía local y a la Guardia Civil. Él nunca quiso hablar del tema, él decía que la Guardia Civil se lo había prohibido y era mentira, la Guardia Civil no le prohibió nada, y además nunca pudo explicar exactamente quién y por qué alguien le había ingresado 500.000 de pesetas, unos 3.000 euros, en su libreta de ahorros muy poco después del crimen. Y hasta así. Bueno, creo que el escritor Alfonso Grosso también elabora una teoría sobre el crimen de los Galindo que plasmó en una novela, la novela de Los Invitados, y luego en una película que se hizo también a partir de su novela. Grosso, que hizo buenas novelas sociales en los 50, en los 60, pero esto tiene más de novela que de investigación realmente, la de Los Invitados. Las conclusiones de la novela dejan mucho que desear respecto a la realidad, ¿eh? La tesis era que una parte de la finca de los Galindos se dedicaba al cultivo de marihuana, que luego vendía una banda de traficantes del Líbano, y que el capataz estaba dispuesto a denunciar a los traficantes y eso le habría costado la vida a él y a las otras 4 víctimas de la finca. Bueno. Otra canción de la época, cuando se intentaba
que el crimen de los Galindo no quedara impune, como sí ocurrió finalmente, ¿no? Porque Sí. tampoco era sólida esta versión que acaba de contarnos Luis. El crimen no solamente ha quedado impune, sino que ha prescrito, ¿no? Eso es. Cuando Luz Casal cantaba esta maravillosa canción, ya el crimen había prescrito. El 22 de julio de 1995, hace ya más de 20 años, el crimen prescribió. Es decir, para que lo entienda todo el mundo, que si alguien se presentase hoy en la Guardia Civil diciendo que es el autor de la matanza, no se podría hacer nada por mucho que se acreditara su culpabilidad y que él diese pruebas de que así era, que él era el culpable, ¿no? La Audiencia de Sevilla había cerrado previamente el caso ya en mayo del año 89 por no encontrar ninguna vía más de la investigación que apuntase a ningún autor, ¿no? Y a todos los efectos, ahora sí, el crimen de los Galindos es un crimen perfecto. Un crimen perfecto siempre resulta muy inquietante, ¿no? A mí, como mínimo, es de las cosas que me pone peor cuerpo. Y quizá merecería la pena revisarlo. Bueno, aunque no tenga consecuencias penales, ya lo has contado, Manu, pero igual no estaría mal, ¿no? Hombre, sería apasionante revisar esas más de 1000 páginas del sumario, ¿no? Pero es imposible. Y aquí, Anda. aquí vuelve la marca España. Nos reímos porque hablamos de esto a veces. En el año 2015, el techo de la sala del juzgado de Marchena, en Sevilla, donde estaba apilado en pésimas condiciones el sumario de los Galindos, se vino abajo. Se cayó el techo del juzgado. Madre mía. Y todo el caso se extravió cuando era trasladado después a unas dependencias de la Junta de Andalucía. El sumario se ha perdido de los Galindos. No se puede consultar. Sí, de hecho, después de después de hacer este territorio negro, nos quedaron muchas ganas a Luis y a mí de consultar ese sumario, Claro. pero nos enteramos de que no había manera de consultar nada, porque o ha desaparecido o alguien se lo ha quedado y lo veremos subastado dentro de poco o no lo sé, pero lo cierto es que se supone que iba a estar en la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, donde están los Y más nada. viejos sumarios, y se ha perdido. Se han perdido 1.400 páginas de las más importantes seguramente de la historia criminal de España. Un crimen perfecto, o sea que a esta hora el asesino de esas 5 personas podría estar tranquilamente, ya con cierta edad, Sí, puede estar perfectamente. sentado en un sofá oyendo la radio en este momento. Pero incluso puede venir o llamar ahora. al Puede hasta programa. llamar y decir que ha sido él, que no le va a Decir que ha pasar sido nada. Que no le pasa nada, ya, absolutamente pero nada. aunque no, Nada. ya, pero... Pero prefieres que no llame, ¿vale? No, yo preferiría, me encantaría que llamase, pero quiero decir que eso nadie lo hace, ¿no? Nadie No. confiesa a última hora. No. Bueno, pues ahí dejamos este territorio vintage del crimen de los Galindo. Manu Marlasque, Luis Rendueles, muchas gracias. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego.